En este video trabajamos sobre una muestra de datos que corresponden a medidas de patrón de crecimiento infantil de un centro de salud de Comodoro Rivadavia, Chubut. Los integrantes del grupo 17 decidimos presentar el problema partiendo de la presentación de una tabla que nos dieron como dato. La tabla tenía varios datos. Tenía ID, que significa el número de registro de pacientes, fecha de nacimiento, sexo, fecha de visita, peso, altura y perímetro craneal. Nuestros objetivos son dos: identificar cuál es el mejor parámetro para predecir BMI, usar los estándares argentinos para comparar las curvas de crecimiento de 0 a 24 meses y averiguar si los niños de nuestra tabla, menores a 2 años, tienen bajo peso. Todos estos datos nos van a servir para contestar una serie de preguntas y todos los contenidos de estadística descriptiva para justificar con contenidos teóricos. La primera pregunta era: ¿cuántos niños asistieron alguna vez al centro de salud? Para contestar este punto tuvimos que eliminar varios errores de la tabla, como eliminar los datos repetidos dentro de un mismo ID, los datos de los niños con un mismo ID, eliminar ID sin datos, completar datos faltantes como peso, altura, perímetro craneal, y a partir de la nueva correlación de ID nos dio 1.456 pacientes que asistieron al centro de salud. Luego trabajamos sobre cuál era la distribución de edades de los pacientes. Completamos eso haciendo distintos filtrados en la lista y llevándolos a GeoGebra en edad versus frecuencia. Esta pregunta, por supuesto que la pudimos responder con conceptos de frecuencias de datos agrupados, lo que significa calcular la cantidad de veces que los niños de diferentes edades de la muestra fueron al pediatra. Luego, ¿cuál es la cantidad promedio de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida? Para poder responder esta pregunta usamos el concepto de la media aritmética, conocida como el promedio, que el promedio es la sumatoria de las consultas de los niños de 0 a 2 años sobre la cantidad de niños totales. Luego trabajamos sobre la distribución del número de visitas de los pacientes discriminados por edades. Para responder estas preguntas volvimos a utilizar el concepto de frecuencias, pero por intervalos, lo que significa calcular la frecuencia distribuida en rangos etarios. Pudimos hacer distintas gráficas y distintas tablas. Luego trabajamos sobre si un niño fue al pediatra 2 veces, ¿cuál es la probabilidad que vaya 5? Para responder esta pregunta utilizamos el concepto de probabilidad condicional, lo que significa calcular la probabilidad de que un niño que vaya 5 veces sabiendo que fue 2 veces es igual a la probabilidad que vaya 5 y que vaya 2 sobre la probabilidad que vaya 2. Lo que podemos averiguar en esta pregunta es la cantidad de niños que fueron 2 veces, fueron 270 niños, la cantidad de niños que fueron 5 veces, 85 niños, y la cantidad de población, 1456. Aplicamos la fórmula y podemos llegar a la conclusión de que la probabilidad es 0, porque en realidad los sucesos A y B son incompatibles, es decir, que no tienen elementos en común. Luego que hicimos diferentes gráficas, sacando la media, sacando la variación estándar, sacando la muestra, pudimos trabajar sobre intervalos de confianza y pudimos trabajar también superponiendo las tablas, identificando gráficas de talla versus edad, peso versus edad, BMI versus edad, y en conclusión pudimos decir que los niños de la tabla están por debajo del peso normal, y pudimos decir que según lo observado en las tablas, la variable más confiable para predecir el BMI es el peso, porque su grado de correlación se aproxima a 1, ya que estos gráficos los utilizamos en GeoGebra e hicimos un análisis de regresión y de correlación, porque de este modo relacionamos las variables y así determinamos el grado de relación existente entre ellas.